Advertencia. El siguiente programa contiene historias paranormales reales contadas por nuestros invitados. Los sucesos que conocerás a continuación son perturbadores, aterradores e inquietantes. Si eres una persona susceptible y fácilmente sugestionable, considera que podrías tener pesadillas y desbloquear miedos que cambiarán la forma en que ves el mundo que te rodea. La diseccionó, igual que a todas sus víctimas, le separó la cabeza, tuvo intimidad con el cuerpo de su madre, con la cabeza también, agarró la cabeza y la aventó por todo el cuarto mientras le gritaba todo lo que siempre le quiso gritar, todo lo que le quiso reclamar, puso la cabeza en una repisa como trofeo mientras le aventaba dardos, como jugando, y seguía gritando, seguía diciéndole tantísimas cosas que siempre quiso decirle. Ted Bundy tenía un trastorno de personalidad asocial y para él los asesinatos los veía como logros, como trofeos, como retos. Entonces, cada vez que lo hacía se sentía bien consigo mismo, por lo mismo que era una persona narcisista. No sentía culpa, no sentía remordimiento, no sentía nada de estas emociones. Buenas noches, amigos del terror, sean ustedes bienvenidos al episodio número 26 del Club de las 3:33 AM. Mi nombre es Marco Barlo y para mí es un gusto que me estés acompañando en este largo viaje hacia el mundo del terror y lo desconocido. Recuerda que si te gusta mi contenido, no dudes en darle like a este video, suscribirte a mi canal y compartir con aquellos que consideres amantes del terror. Recuerda también que si tienes algún tema en especial que te gustaría escuchar o algún tema que quisieras que desarrollemos o algún invitado que quieres que traigamos de nuevo, no dudes en hacérnoslo saber en la caja de comentarios de cada uno de los videos o en las redes sociales que van a estar apareciendo en pantalla. El día de hoy vamos a platicar una temática bastante controversial y que es bastante fuerte, es bastante delicada, por lo tanto, antes de comenzar a platicar, sí quiero pedirte que tengas discreción con el contenido que estás a punto de escuchar, que estás a punto de ver, y que si se encuentran menores de edad viendo este video, pues que sea en compañía siempre de un adulto y que sea pues ahora sí con los cuidados correspondientes, porque es bastante vulnerable este contenido que vamos a tratar el día de hoy. Así que para esta temática, quien me va a estar acompañando es un invitado que va a hablarnos de algunos asesinos seriales que son bastante famosos y que son bastante controversiales, algunos de los cuales me imagino que ustedes ya los han escuchado o los han visto en alguna ocasión en la televisión o en las redes sociales, pero aquí los vamos a tocar de una manera un poco más personal, dando nuestra perspectiva y claro, hablando siempre y cuando de todos los hechos que sucedieron alrededor de estas personas que se dedicaron a desvivir gente. Así que quiero presentarles esta noche a Emilio Cedillo. Hola Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí. Pues muchas gracias a ti, Emilio, por estar aquí, por acompañarme esta noche para desarrollar este episodio que es bastante interesante. La verdad, fíjate que de todas las temáticas que hemos tocado en todo lo que van de los episodios de este programa, este es uno de los temas que tienen muchísimo morbo porque todo lo que encierra cada uno de los sucesos de estas personas de las que vamos a hablar, o sea, tienen un trasfondo macabro, claro. Tienen pues ahora sí que tienen explicaciones sí psicológicas que a lo mejor los llevan a actuar de cierta manera, pero aquí es donde tú te preguntas, ¿cómo es posible o en qué momento se cambia el chip de las personas para que sea de una persona normal que tiene las mismas oportunidades de crecer y desarrollarse en un entorno sano, bueno y lograr grandes cosas? ¿En qué momento ese switch sucede y se transforma en algo totalmente perturbador, aterrador y macabro? O sea, personas que han cometido cosas que son difíciles de explicar, y no difíciles de explicar porque no sepamos qué es lo que hicieron. Son difíciles de explicar porque toca fibras sensibles que de verdad el hablar de desvivimiento, de formas de desvivirlas, de lo que hacen con los cuerpos, o sea, es muy sensible para las personas porque no es algo que vivamos todos los días. Si bien nos damos cuenta de las noticias, de que le pasó esto a tal persona, de que desvivieron a tal en tal colonia, no es lo mismo a que sean este tipo de sucesos aislados o que sean debido a las organizaciones que se dedican a la maña, al crimen, a una persona que está buscando constantemente víctimas para poder hacer este tipo de desvivimientos. Aquí es donde te perturba porque dices, imagínate, sales a la calle, tú a hacer tu vida normal y hay alguien allá afuera que está observándote, que te está estudiando
y que está viendo la manera en que tú seas su próxima víctima, y eso perturba cañón. O sea, eso sí te saca de onda porque dices, no sé quién es y ni te podrás dar cuenta quién es hasta que sucede. Yo espero que nunca nos llegue a tocar un caso como Ojalá este. no. Sin embargo, todos estamos expuestos, y digo todos como sociedad, porque este tipo de personas que tienen como estas desvariaciones mentales, psicológicas, psiquiátricas, que tienen pues este tipo de alteraciones mentales, la verdad es que son impredecibles y salen en el momento más inoportuno y le toca ahora sí que al azar o dependiendo de su modus operandi, pero le puede tocar al que sea. Eso es a lo que me refiero. Eso es lo que da miedo, porque puede venir de cualquier lado y de cualquier persona. Y de la persona que tú menos puedas dudar o sospechar, ¿sí? Ajá. Entonces, justamente vamos a hablar de esta temática que es sumamente interesante. Te repito, a mí me encanta hablar sobre, ya podemos decirlo ahora sí, sobre asesinos seriales. Y pues vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, pues sí, nuevamente reitero a la audiencia que se recomienda discreción. Es una temática sumamente fuerte y delicada. Así que pues hay algunas palabras que no van a poder escuchar por completo. Aquí pues tú y yo en la grabación obviamente sí, pero Claro. hay palabras que sí se deben de censurar por pues ahora sí por el impacto que pueda tener en la sensibilidad de diferentes personas. Aún así pues se recomienda mucha discreción con este contenido. Y pues vamos a continuar, Emilio. Muy bien. Fíjate que hablando de los asesinos seriales, podemos decir que son personas que pasan a veces en la vida como tú, como yo, pasan desapercibidas. Tú los ves actuar, los ves caminar, los ves convivir y jamás dudarías de ciertas personas ni del comportamiento que tienen a espaldas de los demás, a ojos ocultos. Estas personas, ¿en qué se diferencian un asesino serial de un asesino convencional? O, por ejemplo, de alguien que, pues, un sicario que lo contratan para poder desvivir gente. Pues simplemente que los asesinos seriales, esta palabra es clave, serial, porque llevan una secuencia con sus víctimas, tienen un patrón para poder desvivir o buscar ciertas características en las personas, que es lo que alimentan ese trastorno que tienen. Y digamos trastorno porque sí hay ciertos detonantes que los convierten a este tipo de personas a actuar de esta manera. Quiero que sepas que el trastorno es porque tienen una desviación psicológica que les quitan sensibilidad, les quitan empatía, les quitan cierta parte de sentimientos y por lo tanto no les duele o no les conmueve actuar de diferente manera. Y hablando de diferente manera puedo decir crueldad, violencia, sin empatía. Entonces estos asesinos seriales son personas que buscan un patrón, en ciertas personas buscan ciertas características y sobre ese patrón se dirigen para desvivirlos, para torturarlos, para hacer muchas cosas con ellos, pero realmente es asesino serial porque los desviven, logran desvivirlos de maneras inimaginables. Entonces yo quiero comenzar con uno de los asesinos que de verdad cuando yo supe su historia me perturbó. Sinceramente estoy anonadado con la información de este asesino serial. Nosotros creemos que nada más detonan un arma sobre una persona y ya se acabó, o sea, hasta allí, ¿no? Pero este asesino del que te voy a hablar es sumamente estructurado, o más bien fue sumamente estructurado. Fue una persona sumamente inteligente, pero así sumamente trastornada también. Y estamos hablando del famosísimo Edmund Kemper, mejor conocido como Ed Kemper, el asesino de colegialas. Mira, todos los asesinos seriales, haciendo un pequeño paréntesis, tienen un trasfondo un tanto macabro porque su infancia es marcadísima, con diferentes sucesos en su familia, en su entorno, que les detonan estas características de psicopatía. Edmund Kemper es esto, es muy marcado en su vida, justamente en la infancia. Okay. Si bien todos los niños que nacen pueden ser en algún momento potencialmente psicópatas o asesinos seriales, claro, no podemos descartar la posibilidad. Sin embargo, los detonantes de tu entorno son claves para que estas personas se transformen de una persona ordinaria a un psicópata o a un asesino serial. Edmund Kemper tuvo una infancia sumamente cruel, sumamente traumática, debido a que su mamá era quien le infligía el mayor daño psicológico posible de toda la gente que lo rodeaba. Su mamá era el ápice, su mamá era la punta de la lanza que le hería constantemente, lo dañaba psicológicamente, lo hacía sentir mal, lo menospreciaba, lo maltrataba. O sea, todo lo que recibió desde niño
Eso fue lo que marcó a la persona que se conoce el día de hoy, que está encarcelada, que se llama Edmund Kemper. Para decirte unos datos de su infancia, porque mira, yo quiero dividir este asesino serial en 3 partes. Su Muy infancia, su Ok. parte de la adolescencia, que es en donde empieza a desarrollar este tipo de, pues ahora sí que De psicopatía. de actividades Ajá. delictivas, de actividades pues de desvivir gente, y la parte adulta, que es donde desarrolla por completo esta actividad y donde lo logran atrapar. Primero, etapa número 1, su infancia. Su infancia fue muy marcada, como te repito, por su mamá. Su mamá lo humillaba constantemente y esto tiene una razón. No vamos a justificar, obviamente no se trata de justificar las acciones de las personas, sin embargo, su mamá tuvo como problemas con el papá de Edmund, se separaron y su mamá, de un carácter feo, fuerte, de muy rígida, le tenía como cierto recelo, cierto resentimiento al señor, a pesar de que ya se separaron. Tenía 3 hijos la señora, 2 niñas y Ed Kemper. Ok. Entonces, pues, ¿en dónde iba a caer todo ese resentimiento que le tenía el señor? No en las niñas, porque son figuras femeninas, Ujú. sino en Edmund Kemper. A pesar de que tenía muy corta edad, su mamá lo humillaba, haciéndole pues pagar lo que debió haber pagado a lo mejor el Ujú. papá de Edmund, ¿no? Entonces, todo lo que le quiso decir al señor se desquitaba con el niño, lo encerraba en el sótano, todo lo que hicieran las niñas, sus hermanas, lo tenía que pagar Edmund. Lo humillaba, le decía que no servía para nada, que era despreciable, que nadie lo iba a querer. Lo encerró durante muchísimo tiempo sin ventanas, sin entrada de luz, sin nada. Parecía un animalito encerrado en el sótano. Ok. Este Edmund pues empezó a desarrollar un cierto resentimiento, una cierta incógnita en su vida, en su cabeza, y hasta la fecha, cuando lo atraparon, tenía esa misma incógnita. ¿Por qué no era digno él de ser querido? Y sobre todo, quien te Ujú. debe de dar la mayor muestra de cariño, pues es tu madre, ¿no? Ujú. Entonces, si tu mamá, que se supone que es la persona que más te quiere, no te quiere, ¿qué te puedes esperar de los demás? Claro. Él empezó a tener diferentes comportamientos un poquito erráticos, y digamos erráticos porque no es normal que un niño agarre animales y los desviva, No, para los nada. diseccione de diferentes maneras, y que no sienta remordimiento, y que no sienta pues ningún dolor, que no sienta pues ni siquiera arrepentimiento de lo que hace. Ujú. Incluso estas partes de estos animales con los que él diseccionaba o separaba del mismo animalito, los ponía como Ujú. trofeos en su casa. Aún siendo consciente. Aún, ajá, y estamos hablando de 6, 7 años. Imagínate a esta edad tener este comportamiento pues errático. Su mamá pues lo regañaba por eso, le llamaba mucho la atención. La señora de antemano sabía que había algo mal con Edmund. Así pasaron durante mucho tiempo, y en una ocasión sus hermanas en la escuela pues sabían que Edmund se la sentía con la maestra pues de que le daba clase, y una de sus Ok. hermanas le hizo, así como bromeando, pues que debería de darle un beso a la maestra, y él le Ok. decía, ok, sí le voy a dar un beso, pero para eso primero tengo que asesinarla. Y esto era porque él tenía en el pensamiento todo lo que le decía a su mamá, que las mujeres no lo iban a querer. Entonces, si no lo iban a querer Sí, vivo, no lo iban a querer. la única manera en que lo pudieran querer, o el que él pudiera acercarse a una mujer, pues es desvivirla. Entonces, él tenía este pensamiento súper marcado. Tenía muchos problemas con sus hermanas, con su mamá. Todo esto iba detonando en él, y él ya tenía muchas fantasías de cómo hacerle daño pues a la gente que lo rodeaba, especialmente a su mamá, quien no se cansaba de gritarle, de humillarlo, de sobajarlo, de desmeritarlo. Todo lo malo que le puede hacer una persona para hacerla sentir mal, lo hacía su madre con él. Ujú. Él, pues como en una desesperación de salir de este ambiente frustrante de su casa, sale a buscar a su papá. Dice, Ok. bueno, con mi mamá no estoy a gusto, voy con mi papá. Se da cuenta de que cuando encuentra a su papá, lo encuentra con otra familia. Esa fue una decepción para él. Sin embargo, pues quiso probar nueva suerte. Al estar con su papá, pues se da cuenta que su papá tiene otro hijo, casi de la edad de Edmund Kemper, le gana Ujú. como por unos 2 años, que ya tenía pues su nuevo matrimonio, ya venía con este niño, con este hijo. Vivió un rato ahí con su papá y con la pareja de su papá. Sin embargo, él tenía comportamientos, estoy hablando que eran comportamientos de cerrar las cortinas, de mirar Ok. rara a la señora, que no era su madre ni nada, era pareja de su papá.
y al niño que vivía también ahí con ellos, y empezaba a darle miedo a la familia. Él tenía muchas discusiones con su papá por eso, porque su papá pues obviamente quería proteger a su nueva familia, pero Claro. tampoco quería desahuciar a su hijo. Tenía muchos problemas con él. Tienen tantos problemas con él y la familia empieza a tenerle tanto miedo porque empieza a actuar de una forma tan errática, tan friki, vamos a decirlo de esa manera, Ujú. que termina el papá de Edmund enviarlo con sus papás, es decir, con los abuelos de Edmund. Ok. Y aquí es donde vamos a entrar a la etapa 2. La etapa 2 de Edmund es cuando empieza a vivir con sus abuelos. Una vez que los envía, la mamá de Ed Kemper se comunica con su ex esposo, y este dato es importante porque esto te va a sonar más adelante. Ok. Le dice, es un error que los envíes con tus papás, porque Edmund es capaz de matarlos. Entonces el señor, pues es mi hijo, no creo que haga daño, o sea, no creo que sea tan capaz de eso. Los manda aún así con las advertencias de la señora, de la propia madre de Edmund. Edmund vive con sus abuelos, se trata de desempeñar de una manera pues ordinaria como cualquier niño con sus abuelos. Su abuelo en ocasiones se lo llevaba a cazar con una escopeta, cazaban aves, pero aquí el problema surge con la abuela. La abuela empieza a tener un comportamiento muy asediante con Edmund, muy estricta, muy regañona, de todo lo reprendía, y esto, adivínale qué, lo hacía recordar todos los regaños y el maltrato que sufría con su madre. Por lo tanto, le empezó a dar el mismo resentimiento que tenía con su madre, pero con su abuela. En una ocasión estaban comiendo, estaban en el almuerzo, y la abuela estaba leyendo un libro. Cuando levanta la vista, Edmund estaba del otro lado y tenía la mirada fija sobre ella. Una mirada muy pesada, muy penetrante. Él miraba raro, sabían todos que miraba muy raro. No se expresaba mucho, sin embargo, tenía la mirada muy expresiva, así como si quisiera comerse a las personas con la mirada. Y la abuela sintió pues nerviosismo, empezó a sentir miedo y le dijo que basta. Le dijo, sabes qué, detente, no hagas eso, no me mires así. Él se molestó y le chifló a su perro, que en ese momento tenía un perro por allí. Y cuando el perro se acercó, él agarra su escopeta y le dice, me voy a ir a cazar unas tuzas. La abuela lo empezó a reprender, de él no le importó, agarró el arma y salió de la casa. Pero en cuanto salió, dio un paso, se volteó y a través del mosquitero ve a su abuela. Su abuela estaba de espaldas, agarra la escopeta y le detona en la cabeza. Su abuela cae totalmente ahora sí cae todo su peso en la mesa. Él se mete a la casa y todavía le detona el arma 2 veces más en la espalda. Aquí es donde comienza algo súper perturbador y de verdad, toda la gente que me está escuchando voy a dar algunos detalles que si se sienten muy incómodos, pues les pido que tengan poquita discreción con esto porque son detalles que no estamos acostumbrados a escuchar. Pero sin embargo sucedieron. Edmund los hizo, están registrados estas cosas, estas actividades. Una vez que desvivió a su abuela y que su abuela estaba tendida en la mesa, separó su cabeza del tronco y la envolvió en una toalla. La puso a forma de trofeo en los sillones. Igual el cuerpo también lo metió a la habitación. Tomó varias fotos de lo que hizo y se puso a apreciar la obra de arte que para él era. Se puso a apreciar el cuerpo separado, el tronco separado de la cabeza y se puso a pensar en lo que había hecho. No sentía remordimiento, sin embargo estaba asustado porque dijo, ya me van a atrapar. Después mete todo el cuerpo junto con la otra extremidad al cuarto de sus abuelos y cuando sale su abuelo viene llegando. Su abuelo lo saluda, le da una sonrisa, él levanta la escopeta y le da 2 o 3 detonaciones a él. También su abuelo cae. Él desvivió a sus abuelos. ¿Por qué? Porque apenas iba empezando el trastorno, las anomalías que había en su psique para poder actuar de esa manera. Él, ¿qué es lo que hace? Se ve desesperado porque dice, no sé qué hacer, sin embargo, no quiero que me atrapen. Y adivínale qué hace, le habla a su mamá por teléfono y le cuenta lo que hizo. Aquí es donde te digo que tenía razón su mamá cuando le dijo a su ex esposo que era muy mala idea que los mandara con sus abuelos porque Edmund era capaz de desvivirlos. Su mamá le dice qué hacer, le dice que hable a la policía y que allí se espere. Y sí, Edmund con 14 años desvive a sus abuelos y espera a la policía obedeciendo a su madre. Y aquí yo te lo pongo como de manera psicológica, Emilio.
¿Cómo es capaz una persona de cometer todo esto y aún así esto que es inspirado o que es movido por el rencor que le tiene a su madre es capaz de hacerle caso a su misma madre? Porque el coraje es por ella, el trastorno es por ella, pero aún así es capaz de hacerle caso que su mamá le dice que se quede y que espera a la policía. Pero esto tiene una posible explicación de que quería quedar bien con ella. Desde niño quizás siempre estuvo buscando quedar bien con su madre. Como aprobación. Aprobación. Y siempre tuvo maltratos, reclamos, humillaciones, y a lo mejor obedecerle a su madre en esta ocasión. Vio la oportunidad de poder llegar a ella. Llega la policía, se lo llevan a una correccional y le preguntan en el camino que por qué lo hizo. Y dijo que pues que quería saber qué se sentía desvivir a sus abuelos. O sea, esa fue la respuesta. Quiero saber qué se siente desvivir a mis abuelos. Eso fue lo que dijo. Y además dijo que deberían de estar agradecidos porque fue misericordioso con su abuelo, que no permitió que viera desvivida a su esposa, ni con las extremidades separadas. Se lo llevan a la correccional y ahí le hacen diferentes estudios. Un psiquiatra determina que Edmund Kemper tiene un trastorno psicológico muy fuerte, por lo cual debe de ser tratado en una clínica especial. De la correccional lo trasladan al hospital psiquiátrico, un cuidado clínico de la mente. Allí le hacen varios estudios, toma varios tratamientos y allí dura de los 15 años hasta los 21 años. Durante esa cantidad de años, él logra desarrollarse bien, conoce a toda la gente que hay allí, todos los demás le empiezan a tomar cierto aprecio porque él se muestra como una persona tranquila. O sea, es irónico, se muestra como una persona tranquila, que no le hace daño a nadie, que nada más tenía problemas mentales y necesitaba ayuda. Al final de este lapso, en el que él está allí antes de los 21 años, diferentes médicos le hacen diferentes estudios y determinan que Edmund Kemper está sanísimo. 10 de 10, o sea, no tiene ningún detalle. Incluso hasta él se propone para ayudar a los demás médicos a hacer diferentes pruebas a los otros internos, por lo que ven como su caridad, su manera de apoyar, su empatía, y dicen, esta persona está súper bien. De que ha mejorado. Ajá. Y lo dejan salir. Pero lo dejan salir y lo envían a la casa de su madre. Entonces, él llega a la casa de su madre y cuando llega, empieza otra vez el ciclo que vivió cuando era pequeño y que cuando adolescente tuvo que dejar esa casa por lo mismo, por los maltratos de su madre. Él consigue un trabajo en una universidad, la Universidad de California, ahí como de administrativo. Y él, pues al querer hacer plática con su madre de su trabajo, su mamá lo único que le dijo, no te acerques a las chicas. No intentes dialogar con ellas, no te van a apreciar. Nadie va a sentir cariño por una persona como tú. Todo esto se lo hacía saber día con día, haciéndole saber, haciéndole creer que nadie era capaz de amarlo, y sobre todo las mujeres no eran capaces de amarlo y que no eran capaces de apreciarlo. Él sentía pues esta repugnancia con su madre por hacerle estas humillaciones de manera muy constante, en el cual le hacía saber que no era merecedor de cariño por parte de las mujeres. Él se guardaba este resentimiento para la tercera etapa que te voy a contar. La tercera etapa es donde se desarrolla todo lo macabro que hizo Edmund. No te voy a contar absolutamente todo porque necesitaríamos un capítulo completísimo, yo creo, para hablar con detalle, pero sí te voy a hablar de 2 o 3 detalles muy perturbadores antes de que lo detuvieran. Él, trabajando en esta universidad, pues decide ya no vivir en la casa de su madre y ahora decide rentar un apartamento. Renta un apartamento con un amigo mientras él está trabajando aquí. Al principio tiene una moto, después se compró un auto y se compró un auto parecido a los de la policía. Lo pintó de otro color, nada más. Él constantemente salía en la salida de los alumnos, de los estudiantes de la universidad, en ese horario, para poderlos vigilar, para poderlos estudiar, para poderlos investigar. Incluso él se aventuraba a decir, yo los llevo a los que estén haciendo, a los que estén pidiendo aventón, ahí en la carretera o allá afuera de la escuela, y él los llevaba sin hacerles daño, absolutamente nada. Platicaba con ellos. Para todos, él era muy amable y él era pues muy empático con todos los que no tenían manera de trasladarse o los que esperaban demasiado el camión para poderse mover a sus lugares de destino. Llevó alrededor de 150 personas a su destino sin hacerles daño. Pero un día todo eso cambió. Modificó su coche de tal manera que no se pudiera abrir por la parte de adentro, por la parte del copiloto. Y aquí es donde él empezó a buscar sus víctimas. Ya sabía cómo se comportaban los estudiantes, ya sabía cómo hacer empatía con ellos,
ya sabía cómo hacer rápidamente confianza y fue a buscar a sus primeras víctimas. Había 2 chicas que estaban pidiendo aventón allá afuera de la universidad. Él muy amablemente les dijo que sí, que las llevaba a su lugar de destino. Una iba adelante, la otra iba atrás. Iban en el camino y justamente cuando iban a tomar el camino hacia donde las chicas tendrían que ir para llegar a su destino, él se desvía por otro lado. Una de las chicas sí se saca de onda y le dice que qué es lo que está pasando. Él se detiene en una zona que está totalmente deshabitada, saca un arma y las amenaza y le preguntan que qué es lo que le ocurre, qué es lo que quiere, por qué está haciendo eso. Y él les contesta, ya saben qué es lo que quiero. A la chica que estaba en la parte de atrás la saca amenazándola con el arma y la mete en la cajuela, y a la otra se la lleva a una zona más alejada y la obliga a que tenga relaciones con él. La chica no quiere y se rehúsa, pues saca el arma, la detona y una vez que la chica ya no se puede resistir, abusa totalmente de ella. La otra, mientras gritando en la cajuela, él regresa, abre la cajuela y trata de explicarle por qué hizo eso. Y justo cuando le estaba explicando, le vuelve a detonar el arma a la que estaba ahí en la cajuela. Así lleva los 2 cuerpos de las chicas en la cajuela. Él, pues impactado por todo lo que acababa de hacer, sabía que en algún momento iba a comenzar a despertar este monstruo que tenía interno, y lleva a las 2 chicas encajueladas y pues tiene que saber qué hacer con los cuerpos. Por lo tanto, lo único que se le ocurre es ir a su departamento. Por eso estaba viviendo ya en un departamento. Afortunadamente con la persona que rentaba, porque rentaba con un amigo, no estaba, entonces acomodó todo perfecto para él. Llegó a su apartamento, bajó a los cuerpos, los metió al cuarto y le despegó diferentes extremidades a los cuerpos para dejar los troncos y dejar pues la cabeza a un lado. Una vez que hizo eso, tuvo relaciones, tuvo intimidad con el tronco y tuvo intimidad con la cabeza. Tiene todo esto y ahora lo que va a hacer pues es diseccionar y separar un poco más los cuerpos para poderse deshacer de ellos. Los disecciona, los mete en bolsas y va y los tira, obviamente limpiando todo el apartamento para que no haya ningún rastro. ¿Te imaginas qué hay en la cabeza de estas personas para actuar de esa manera sin ningún remordimiento y sin ningún sentimiento de culpa? Este hombre parecía que no tenía absolutamente nada de culpa ni nada de remordimiento de lo que estaba haciendo. Parecía gustarle, porque sentía mucho placer y siempre recordaba las palabras de su mamá de que las mujeres no te van a querer, las mujeres no te van a apreciar, no eres digno, te van a aborrecer. Entonces él decía, si no me van a querer vivas, como me lo dice mi madre, entonces me tienen que querer muertas. Y es por eso que abusaba de ellas íntimamente una vez que estaban desvividas. Se deshace de estos cuerpos y sale a buscar su siguiente víctima. La siguiente víctima es una muchacha que estudiaba artes también allí en esa universidad y también estaba esperando un aventón. Él pasa, la sube y la chica muy alegre porque ya tenía mucho tiempo esperando allí el autobús y no pasaba. Justamente cuando iban avanzando, la chica quería seguir platicando y él se voltea con un arma y pues simplemente la amenaza. La amenaza, se estacionan, quiere tener intimidad con ella, no se deja, le pone una bolsa en la cara, le pone un cinto para poderla, pues ahora sí quitarle el oxígeno, quitarle el aire, no se deja y le detona el arma. Una vez que le detona el arma, la mete a la cajuela y se dirige hacia la casa de su madre. ¿Por qué? No sé, pero intenta volver a la casa de su mamá, no sé si para darle la sorpresa, no sé si para hacerle saber que su hijo ahora sí está siendo querido por las mujeres, aunque no de la manera en que ella le había dicho que no iba a ser querido. No sé qué cosa tenía esta persona en la cabeza que se dirigió a la casa de su mamá. Su mamá no estaba, él se mete como a pasearse por allí, esperar un rato sentado, sale, toca el cuerpo que tiene allí en la cajuela de esta chica como a manera de inspiración y luego la saca, la mete al baño y la separa en diferentes partes. Igual vuelve a tener intimidad con el cuerpo y vuelve a tener intimidad con la cabeza. Una vez que hace eso, se acuerda que tiene una cita con un psiquiatra. Después de que él salió del hospital psiquiátrico, le tenían que hacer diferentes pruebas para saber que todo iba bien en su cabeza. Él mete a esta persona otra vez en la cajuela, limpia muy bien el baño de su madre y todas las áreas para que no quede ninguna huella. Incluso
pues la bala que había quedado incrustada en el cráneo de esta chica que le había metido en el coche, se la tuvo que quitar porque pues no iba a arriesgarse a que lo descubrieran. Antes de meter todo el cuerpo a las bolsas negras para poderlas tirar, pues decide enterrar la cabeza en el jardín de su madre. Quizá como dejárselo como reliquia, como regalo, como algo. O sea, son datos sumamente perturbadores, Emilio. La verdad, imagínate todo eso. O sea, está cañón. O sea, nadie ni en sus 5 sentidos yo creo que sería capaz de eso. Él tenía algo muy diferente a todos los demás. Deja la cabeza allí, mete todo el resto del cuerpo en el coche y se va a su cita con los psiquiatras. Estaciona el coche, se mete con los psiquiatras y le hacen diferentes pruebas, hasta lo felicitan, le dicen que es una persona ejemplar, le dicen que está 100% sano y que no representa ningún peligro para la sociedad. Todo esto mientras había un cuerpo descuartizado de una chica en su cajuela. O sea, imagínate qué tan inteligente era, porque cabe recalcar que, como un dato interesante, Edmund Kemper tenía un coeficiente intelectual por encima de la media, pero muy por encima. Entonces era capaz de burlar pues era así que a las autoridades, tanto clínicas como policíacas, para poder no ser descubierto. Después de que sale de allí, va y tira a esta chica por allí en las montañas, en algún barranco. Y así es como van sucediendo y se van desplegando diferentes crímenes que él hace. Aquí viene la última etapa. Después de que cometió varios crímenes, él regresa a vivir a la casa de su madre. Ya no vive en el departamento. Ya las autoridades estaban buscando quién era el que cometió esos crímenes, porque encontraban los restos tirados en un lado, los restos tirados en otro. No encontraban los cuerpos completos, Emilio. ¿Por qué? Porque pues obviamente, si te estoy contando que él a una de las chicas le quitó la extremidad de la cabeza, la enterró en el jardín y todo lo demás lo tiró por allá, obviamente no iban a encontrar nada completo. Claro. Él se encargaba mucho de dispersar todo esto para que no hubiera como huellas o pistas contundentes que dieran hacia él. En la parte final, en la recta final antes de su detención, comete lo que es la cereza en el pastel. Y este dato es sumamente perturbador, Emilio, y espero que no te deje un mal sabor de boca todo lo que te voy a decir. Pero realmente así lo hizo porque él lo confesó. Lo confesó sin ningún remordimiento, y él tiene el por qué lo hizo. Llega a la casa de su madre a vivir allí. Él normalmente se alcoholizaba y pues se la pasaba en su cuarto, o se pasaba saliendo de la casa, entrando. Y su madre, cada vez que tenía oportunidad, aun cuando Kemper ya pues era mayor de edad, su madre no perdía la oportunidad de humillarlo, de hacerlo sentir mal, de gritarle, de sobajarlo. Él se enfurecía tanto que en ese momento salía, iba y buscaba otra víctima para desquitarse. Iba, se deshacía del cuerpo y regresaba a su casa. Regresaba y eran los mismos pleitos con su madre. El mismo ciclo. El último ciclo que pudo hacer su madre de maltrato, de humillación y de sobajación fue antes de que Edmund Kemper cometiera este delito, que es la cereza en el pastel. Su madre lo había humillado otra vez. No era extraño ya para él, sin embargo, él lo único que quería era aprobación de su madre. Él trataba de no discutir, sí alegaban, pero él trataba de reprimir todo ese coraje, todo ese resentimiento que tenía contra su madre para no explotar contra ella. Sin embargo, él muchas veces confesó que durante toda su infancia, su adolescencia y su adultez siempre fantaseó con agarrar un martillo y estrellárselo en la cabeza de su madre tan fuerte como él pudiera. Esos eran sus pensamientos que rondaban constantemente. En esa noche, él discutía mucho con su madre. Su madre no se cansaba de humillarlo y él se quedó parado observándola, y su madre todavía le dice que te vas a quedar allí parado para poder hablar o algo, o hasta qué hora vas a hablar. O sea, aún así no se cansaba de humillarlo. Él se fue a su habitación, duró 2-3 horas en la cama, no podía dormir, hasta que se decidió, fue a la cocina a buscar un cuchillo para poder hacer el cometido y no lo encontró, pero encontró un martillo. Fue a la habitación de su madre, la vio acostada y levantó el martillo lo más alto que pudo y se lo dejó caer en la cabeza con todas sus fuerzas, tanto que le sumió el cráneo. O sea, imagínate esta escena, o sea, es totalmente perturbadora. Él estaba cumpliendo la fantasía que siempre había tenido, que era estrellarle el martillo a su madre en la cabeza. Después la diseccionó, igual que a todas sus víctimas, le separó la cabeza
tuvo intimidad con el cuerpo de su madre, con la cabeza también. Agarró la cabeza y la aventó por todo el cuarto mientras le gritaba todo lo que siempre le quiso gritar, todo lo que le quiso reclamar. Puso la cabeza en una repisa como trofeo mientras le aventaba dardos, como jugando, y seguía gritando, seguía diciéndole tantísimas cosas que siempre quiso decirle. Le quitó las cuerdas bucales y la lengua porque era lo que a él le fastidiaba que su madre le dijera tantas cosas, y la metió en la trituradora. Irónicamente, las cuerdas bucales no se deshicieron en la trituradora y él sonrió e hizo como si fuera un chiste de lo que estaba pasando y le dijo: todo el tiempo me gritaste y no te cansaste de decirme cosas que incluso ahora sigues sin callarte. No puedo destruir tus cuerdas. Después de eso, mete todo lo a pedacera de su madre en el armario y le habla a la mejor amiga de su mamá. Y le dice: hay una fiesta sorpresa, una comida sorpresa, vente, te invitamos. La amiga luego dijo que sí. Llegó a la casa, se sentó y dijo: estoy muerta, estoy exhausta. Para cuando terminó de decir eso, Edmund Kemper ya estaba atrás de ella y con un cuchillo la desvive. Y le hizo lo mismo que a su madre, le quitó la cabeza, el tronco y la cabeza por separado, intimidad por separado, y metió el cuerpo junto al cuerpo de su madre. Después de eso salió, se fue, pero dejó una nota primero en el armario con algunas, eran como pues dirigido a la policía. Era algo que les quería decir. Él salió y habló por teléfono a la comisaría y dijo que lo que había hecho con su madre y que dónde estaba y que fuera a buscarlo. Que él era el asesino intelectual de todos estos crímenes y pues que ya estaba cansado, que ya no quería seguir, que ya había terminado con todo su papel. La policía llega y encuentra el papel, encuentra la carta y lo mismo. Decía que él era el actor intelectual, que no había dejado nada incompleto, que no era un carnicero, que era un artista prácticamente, lo decía así de esa manera, en todos estos crímenes que él había cometido. Él dio su ubicación donde estaba y la policía lo arrestó. Él estaba perdido en alguna parte de la carretera y fueron por él. Cuando lo agarraron, él dijo que renunciaba a su derecho de un abogado y que quería hablar todo lo que él quería. Habló tantísimo tiempo, durante horas, que la policía estaba sorprendida de todo lo que decía. Decía con detalle cada uno de los crímenes. Yo te lo estoy diciendo de manera general, de manera así muy burda, pero te imaginas él cada uno de los detalles que compartía con la policía, de cómo lo hizo, de cómo sentía cuando pues ahora sí que ponía las manos sobre la gente en su cuello, en sus partes, cuando quitaba algunas partes del cuerpo y otras. O sea, realmente abrumador. Después de esto, él contribuye mucho con la policía para que, pues no para que lo dejen salir, sinceramente no iba, o sea, tenía muchísimas cadenas perpetuas, jamás en la vida iba a salir. Sin embargo, pues él quería contribuir, él quería dar pistas, quería dar datos, características de cómo él hacía las cosas para que pudieran atrapar a otros criminales. Él compartía esa información y contribuía con la policía sin ningún problema. El departamento de inteligencia, el departamento de perfiles psicológicos criminales, ellos se apoyaron mucho con él para poder atrapar a diferentes criminales de su mismo índole. Y así es como Edmund Kemper está en la cárcel, una persona que realmente batalla de cuerpo a cuerpo con sus víctimas. Las víctimas no tenían ninguna ventaja. Era una persona de 2 metros 10, de más de 120 kilos, con lo cual no iban a poder. Nadie iba a poder detenerlo, por eso él tuvo que entregarse porque ya estaba harto. Y así es como terminó todo el desastre que hizo Edmund Kemper. Yo quise comenzar con este caso porque es sumamente perturbador, impactante y aterrador. Es de los peores asesinos seriales que yo conozco, que han hecho cosas tan increíbles, que son dignas de una película de gore, de terror, claro, de las más traumáticas que puedas conocer. Y así es como Edmund cumple su condena en la cárcel, contribuyendo pues ahora sí que con la policía para seguir atrapando a criminales. ¿Cómo ves? Hasta quedé frío, o sea, es muy impactante todo esto que me estás contando, porque uno desde la perspectiva psicológica trata de entender el porqué de esto. Y sí puede entender algunas cosas, pero hasta cierto punto hay veces que uno piensa, ¿por qué?
O sea, no, ni siquiera piensas en los hechos, ni siquiera piensas en cómo pasó, sino ¿Por qué en lo hizo? por qué. Exacto, ¿por qué? Y es que todos tienen un trasfondo. Claro. Todos tienen un trasfondo, todos tienen un detonante. Sí hay algunas características que tienen los niños desde muy chiquitos, Sí. con los cuales puedes decir, ok, aquí hay una red flag, ¿no? Y hay Porque que checarlo, hay que hay tener que checarlo cuidado. porque puede tener ese tipo de comportamientos, a lo que se le conoce como la triada del mal, que se orinen hasta muy grandes en la cama, que tengan esta piromanía, que les encante ver La arder pirotecnia. todo, Ajá. y el fuego, manejarlo, quemar, bla, bla, bla. Y la otra, que sean crueles con los animales. Entonces, estos son puntos súper rojos, así grandototes, para que tengan cuidado con algunos niños. Oye, Emilio, ¿y tú conoces algún caso? ¿Has escuchado como de algún caso así perturbador, de algún asesino serial? Pues fíjate que, bueno, hace unos meses justo me empezó a interesar este tema de los asesinos seriales. Y hubo un caso en particular que me empezó a llamar la atención de una señora que pues desvivía a personas en la Ciudad de México. Pero la peculiaridad es que era una señora y su objetivo eran señoras mayores, entre 70 y 90 años. Okay, creo que ya sé a quién te refieres. Sí, la Mataviejitas. Es muy impactante porque uno escucha, no, estos asesinos seriales hicieron estas cosas muy, muy fríos, muy impactantes. Y luego escuchas a una persona que tú podrías conocer de tu círculo que hace estas cosas. Y con gente mayor. Yo creo que es lo más perturbador, ¿no? Que es gente mayor. Claro. Sí, impacta mucho porque son personas conscientes, pero son más vulnerables por lo mismo de su edad. Esta señora se concentraba en personas, principalmente mujeres, que vivieran solas y que se vieran necesitadas de ayuda. Y entonces ella iba, se ofrecía para ayudarles en cambio de dinero o en un bien, para luego de ganar su confianza, ahorcarlas, asesinarlas o directamente golpearlas, porque hay un dato que apenas supe, que era ex luchadora de lucha libre. Y sí me da una idea, porque se conoce sus técnicas. Ok, sí era famosa la lucha libre, ¿no? Yo creo que sí, en ese fue tiempo, más lo que impactó en la televisión nacional. Ajá, porque fue a mediados de los 2000. Sí, no fue tan viejo, no es tanto de los 80s. Sí tiene algo reciente, pero impacta mucho, la verdad. Cuando la atraparon fue acusada de robo y de asesinato, porque también después de asesinar las casas en las que vivían las señoras, ella robaba. Confirmados hay aproximadamente entre 17 y 20, pero se cree que fueron muchos más. Sí, claro. Sí, normalmente lo que alcanza a descifrar la policía o pues ahora sí que los grupos de inteligencia dentro de la criminalística son pocos. La verdad, estas personas son tan inteligentes y son tan meticulosas que logran pues preservar la mayoría de sus atrocidades incompletas, ¿no? No hay forma de poder decir sí, es fidedigno que hay tantas personas así. Pueden ser más, porque sí podemos encontrar pistas de otros, pero no tenemos el caso completamente cerrado para poder decir fueron otras 5, fueron otras 10, fueron en total 40. Entonces, bien aseguradas, entre 17 y 20. Claro, sí. Y esto parte principalmente de la ira. ¿De quién? Hacia su madre. Su madre fue quien la metió en este mundo de la lucha libre, pero era muy seca, era muy tosca y era fría, ajá, exacto. Y era fuerte también su mamá. Entonces ella se sentía vulnerable. Y nunca, no la pudo asesinar ella. Confiesa que si ella hubiera podido, lo hubiera hecho. Y entonces yo, desde el punto de vista psicológico, pienso que por eso mata a las personas mayores, principalmente mujeres, porque ve que no es vulnerable ante las demás. Exacto. Sí, es como una especie de trauma que ella dice, ¿sabes qué? Mi mamá siempre me trató mal, siempre me hizo daño. Yo como hija pues no pude hacerle nada, nunca pude contrarrestar eso contra la autoridad mayor que siempre va a ser nuestra madre. Y en el momento en que
ve a las personas viejitas, quizá como la edad de su madre, quizá tiene la referencia de decir, ahora sí, yo soy más que ellas y ahora sí yo tengo el control, ahora sí yo tengo la autoridad y no ellas. Y se descargan las demás personas que quizás se la figuran a su madre. Y no precisamente en su madre, porque pues es que es difícil llegar hasta ese punto con tu propia familia. Demasiado. Es muy difícil. Entonces, quizá para estas personas que sí están tocaditas un poquito así, pues tienen diferentes desviaciones anormales en la psique. Es a lo mejor más fácil con otras personas que sé que no son mi sangre, que ir directamente con quien es el problema, ¿no? Así como la mata viejitas. Otra cosa, la verdad a mí sí me mueve algo y tengo miedo. Fue condenada a más o menos 700 años. Es un buen, la verdad. No fue condenada a muerte, eso me impresiona, la verdad. Pero hay una norma, no sé si se le puede decir así, que después de los 50 años tiene la opción de la libertad condicional. Y eso es lo que me da temor. O sea, después de cumplir 50 años de su sentencia. Después de sus 50 años de sentencia. Es que yo creo que el mayor temor de muchos de nosotros que estamos acá afuera es decir, ok, a veces la ley es tan variable que dices, no inventes. Demasiado. A esta persona le deben dar 3 o 4 vidas reencarnadas para que cumpla con su sentencia, porque realmente fue muy mala. Sin embargo, no sé por qué diferentes formas de poder determinar la sentencia, dices, casi va a alcanzar a salir. Y luego, esas personas son tan inteligentes que son capaces de comportarse de una cierta manera que te convenzan a ti como autoridad de decir, no, ¿sabes qué? Te está portando bien. Ya se compuso, como en el caso de Ed Kemper. O sea, fácilmente lo pudieron haber encerrado, comportarse como de manera ejemplar y volver a salir con el riesgo de que haga eso o cosas peores y que ya no lo puedan atrapar. Sí, eso ahora sí me da mucho miedo, porque el simple hecho de pensar, estas personas pueden estar en cualquier lado de mi entorno, sí, te hace dudar de las personas en realidad. Y es que esto sucedió en México, ¿no? En México, sí, en Ciudad de México. Sí, hubo bastante tiempo en el que no se atrapaba quién era. Incluso hay un dicho, no sé qué tan real sea, ahí lo pueden checar, de que era una mujer trans. Ok, yo creo que quizá también por la parte esta de las luchas, en la que tienen que tener una fuerza física pues bastante considerable. Y nosotros sabemos que fisiológicamente las mujeres y los hombres sí tenemos variaciones fisiológicas que determinan nuestra fuerza muscular, nuestra tonalidad de músculo, densidad, la genética y todo. También. Sí, claro, la genética no es que las mujeres quieran ser menos fuertes físicamente, estamos hablando de manera muy neutral. Y para la lucha sí se requiere un poquito más de fuerza, y quizás si quieres sobresalir y ganarle a las demás de tu género, o incluso hacerlo con el género opuesto, que son los luchadores varones, pues necesitas tener una fuerza extra. Y si no la tienes de manera natural, pues yo creo que de manera hormonal externa sí se puede obtener. Me refiero al uso de esteroides. Entonces quizá también esa parte transformaban un poquito su físico para hacerla notar un poquito más varonil. Pues claro, mucha testosterona en el cuerpo. Hay otro asesino, yo digo que ya bastante gente lo conoce por todo lo que hizo, y es Ted Bundy. Ted Bundy, el asesino de estudiantes, mujeres entre los 15 y los 25 años aproximadamente. Ted Bundy, famosísimo. Sí, demasiado, la verdad. A mí me impacta mucho porque es un hombre, se dice que era un hombre muy carismático, amable, guapo y en cierto punto también muy inteligente también, porque hacía pensar a la gente que era de una forma cuando en realidad los planes eran macabros, la verdad. Yo trato de entender el por qué, pero la verdad, aunque sigo buscando, no lo entiendo del todo. Hay cosas que digo, ok, esto pasó por esto, o sí, muy, muy ambiguo la información que conozco. Ya ves que está el dicho de caras vemos, intenciones no sabemos. Esto aplica totalmente con todo este tipo de personalidades. Absolutamente. Bueno, Ted lo que hacía con principalmente las mujeres era, primero las secuestraba. Antes de secuestrarlas, pues las atraía hacia él. Usaba una técnica que se veía como si él fuera víctima, que no sé, se ponía un yeso para que se viera vulnerable y pues dijeran, pobrecito, le puedo ayudar. Ok,
Entonces así se ganaba su confianza para después secuestrarlas, torturarlas, violarlas y luego matarlas para después repetidamente pues tener relaciones. Una vez de que ya estaban desvividas, tener Una vez relaciones con ellas. desvividas. Incluso hasta quitarle sus extremidades, principalmente la cabeza, las guardaba. ¿Sabes? Este tipo de escenas, bueno, al menos, no sé si sea yo, pero yo creo que somos la mayoría de la audiencia, cada vez que estamos escuchando ese tipo de escenas así narradas, Te quedas frío. Te quedas frío, pero aparte vienen estas escenas a tu mente como si en realidad estuviera puesto una película en tu cabeza. Inconscientemente, te aunque imaginas no todo eso y realmente yo no sería capaz de observar ese tipo de escenas así en vivo. Si en películas cuesta trabajo, Sí. narradas cuesta trabajo porque te imaginas todo y te digo, al menos yo soy de una imaginación así bien extrema que me imagino todo, cada detalle, me imagino que muchos de la audiencia también. O sea, no me imagino estar en la posición de esta persona, estar viendo ahí físicamente todo eso. Personalmente no soy tan sensible a lo que viene siendo el fluido rojo, el interior del cuerpo humano, por lo mismo de lo que estoy estudiando, pero lo que me mueve dentro es las finalidades con las que lo hacen. ¿Por qué lo hacía Ted Bundy? Ted Bundy lo hacía porque tenía un trastorno de personalidad asocial y para él los asesinatos los veía como logros, como trofeos, como retos. Entonces, cada vez que lo hacía se sentía bien consigo mismo. Por lo mismo que era una persona narcisista. Tenía este trastorno que no sentía culpa, no sentía remordimiento, no sentía nada de estas emociones. Sí, la psicopatía en su más amplia palabra. Sí, no sentía nada de estas cosas que nos hacen ser humanos para tener ética. Y es que, ¿sabes qué? Tú dijiste una palabra muy clave, narcisista. O sea, una persona narcisista es capaz de hacer todo con tal de satisfacer su interior, su ego, su personalidad, enaltecerse. O sea, es capaz de hacer todo, incluso hasta llegar a desvivir a las personas. Y aquí a lo mejor hay un cuestionamiento de la gente que se ha de estar preguntando, ¿por qué a mujeres? O sea, ¿por qué Ted Bundy no se aprovechó de esa inteligencia? Porque aparte era una persona muy inteligente. ¿Por qué no lo hizo con hombres? Bueno, aquí hay un rasgo que sí debemos de considerar todos. Y hasta ahorita me viene haciendo clic que me estás platicando todo esto. Porque era bien parecido, era amable, era muy limpio, sociable. Es una persona que ves impecable en la calle y te da confianza para poder contarle tus cosas sin que él te diga nada. Confianza de solo verlo. Tan solo de verlo. Pero dime quién pudiera apreciar mejor su belleza varonil, su inteligencia, su presencia, si no es una mujer. Obviamente iba a ser más difícil atraer a los hombres. ¿Estás de acuerdo? Un hombre más bien lo vería como un contrincante, como pues cuando se pelean los machos alfas por ver quién es el superior de ahí, quién es superior a quién. Entonces yo siento que esta parte de Ted Bundy, en esta parte psicológica, él buscaba quién fuera vulnerable ante sus encantos. ¿Y quién? Pues una mujer. Unido a su egocentrismo. Egocentrismo para poder decir, lo logré. Y la otra, con ella sí puedo, fácil. Y sí, fueron muchísimos los crímenes que se le atribuyeron a él, incluso en el juicio. Cuando, sí, fueron demasiados. Contó tantísimos detalles y la gente que estaba ahí alrededor, porque tienen que escuchar los detalles que cuenta, estaban asqueados. Sí, incluso ahorita me viene a la mente que él estudió Derecho. Si mal no recuerdo, él pidió defenderse. Sí, claro, él renunció totalmente al derecho a un abogado. Otro dato que se movía a lo largo de como 7 estados de Estados Unidos en un bocho amarillo. En eso es en lo que se movía. Yo creo que así también es más difícil que los atrapen, ¿no? Cuando son interestatales que se mueven de un estado a otro. O sea, cuando es en la misma localía, pues dices, no manches, es en esta zona. Pero, a ver, en 7 localías, ¿qué onda? Ahí está bien complicado atraparlos. Está complicado seguirles la pista. Seguirles la pista. Claro que sí, porque no es la misma jurisdicción, obviamente, de cada uno de los estados, de las delegaciones, de las localidades. O sea, es muy, muy complicado también unificar pistas, ideologías, pues, de los diferentes departamentos de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Oye, ¿y cómo lo atraparon a Ted Bundy? Fíjate que hay algo curioso de que antes de que lo atraparan, ya lo habían detenido 2 veces antes. La primera fue en Utah, en el estado de Utah de Estados Unidos.
y la segunda fue en Colorado. Hay que destacar que en estas dos no había pruebas contundentes de que fuera Ted. En la tercera, cuando lo atraparon, el punto clave para ver que sí fue él, para seguirle la pista bien y para atraparlo, fue que a una de sus víctimas le dio una mordida en la parte de un glúteo. Esta prueba la mandaron con un dentista y el dentista dijo: ok, quiero que me hagan un molde de la mordida de Ted Bundy y quiero ver la mordida del glúteo. ¿Por qué? Porque la mordida es única y además se puede ver el ADN. Entonces, si coincide, podemos confirmar que fue él, y efectivamente lo atraparon en Florida por tercera vez. Cuando le dieron su sentencia, que fue silla eléctrica, algo bien curioso y la verdad sí me lo esperaba por parte de su egocentrismo y de narcisismo, es que cuando le dieron la sentencia, él se mostró muy relajado, muy tranquilo, no reclamó, no denegó, no negó nada, simplemente lo aceptó. ¿Tú por qué crees que haya sido esta actitud de Ted al sentirse tranquilo? Yo tengo mi teoría, pero me gustaría escuchar la tuya. Por orgullo y por ego. Y es que sabes que aquí hay un punto clave. Si te fijas, la silla eléctrica no es para todos. No, para nada. Entonces el punto clave es que si te sentencio a algo que es sumamente extremo para casos muy, muy particulares y muy raros, obviamente es porque tú eres especial. Uh-huh. Entonces esto le da mucho en su ego y lo hace sentir ese elevado, único, diferente a todos los demás asesinos seriales. Uh-huh. Por lo tanto, pues, se sintió complacido que fuera así como que claro, era lo menos que merecía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí es bastante perturbador esto de Ted Bundy. De hecho, ha habido documentales sobre este personaje y ha habido pues ya películas que todo el mundo quizá por lo menos ha visto promocionar en las diferentes plataformas en donde se ve esta película y con este actor que es Zac Efron. Hay una película muy popular. Sí. Y pues el mundo que ha visto las personas que han visto esta película pues se dan cuenta de que era una persona difícil de atrapar, Emilio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una persona de la cual jamás dudarías. O sea, jamás dudarías de esta persona. Porque pues es amable, es atractivo, es limpio, carismático, educado. O sea, no manches, o sea, sí. Tú dices, es imposible que sea. Sí. Dudarías más fácil de alguien que está hurtando, que de repente se mete en problemas con la ley. Son los primeritos que caen porque son los primeros que dan indicios de de un comportamiento aberrante, de un comportamiento pues no bueno, no conforme la sociedad lo va dictando, y digamos la sociedad porque es quien dicta la forma en que debemos de actuar para no perjudicar a los demás. Entonces, si tú no actúas así y actúas de manera limpia, inocua, pues es lógico que tú vas a ser de los últimos sospechosos, ¿no? Pero pues viendo ya los perfiles psicológicos y criminales que en el transcurso de los años se han determinado y se han escrito, pues yo creo que es a los primeros que deberías de estudiar. Exacto. Y a los primeros que deberías de poner en la silla de cuestionamiento y decir, a ver, ¿qué onda contigo? Porque de ti no dudamos, pero queremos ver qué es lo que sabes. Y quizás allí salgan pues muchas personas que han cometido estos crímenes. Fíjate que hay un caso, y ya con este vamos a cerrar. Okay. La verdad es que sí vamos a sacar una segunda parte, Emilio, porque me encantaría, la verdad. Esto de asesinos seriales es muy complejo, es muy amplio y necesitaríamos muchísimo tiempo. Todavía quedan un montón de asesinos seriales. Todavía me imagino la parte del lado de la psicología. Del lado de la psicología, detrás del asesino, detrás del psicópata, detrás de estas anomalías psiquiátricas que tienen pues estas personas, porque pues sí que hay muchas personas tienen diferente índice de maldad. Incluso también la psicología de su propio entorno en el que crece, claro, en el que se desarrolla. Eso es muy importantísimo, es muy importantísimo el desarrollo externo alrededor de la persona, que lo hace que se determine como una persona de bien o de mal. Sí, y en algunos casos cuando ya trae como un trasfondo psiquiátrico que ya nació con algo mal, nada más están esperando un detonante para poderse desarrollar y desempeñar como estas, vamos a decirlo, monstruos, criaturas humanas que hacen atrocidades que son dignas de los peores libros de terror, de gore y de un montón de cosas, ¿no? Así muy feas. Entonces,
va a haber una segunda parte porque es muy extenso. Todavía nos faltan una lista interminable de asesinos y muchos de los suscriptores van a decir, Sí. oye, te faltó el asesino del Zodiaco, oye, te faltó Charles Muy Manson, interesante. oye, te faltó Burdos, oye, te faltó John Wayne Gacy, oye, te faltó Dahmer, te faltó un montón de cosas, faltan muchísimos. Son Pero esto demasiados. solamente es el preludio a quizá diferentes episodios que vamos a tener pues de asesinos seriales porque son un montón, tanto en el extranjero como mexicanos. Ujú. Entonces yo quiero terminar con este, que también es uno de los bastante perturbadores porque no dudarías de que esta persona fuera quizá sospechoso de las atrocidades que te voy a comentar. Esta persona se llama Dennis Rader, mejor conocido como BTK. Ok, ya. Esta Sí, persona sí también tuvo una infancia traumática, pero no tan traumática como todos los anteriores que hemos visto, pero sí tuvo una infancia marcada por la triada del mal que te comento, que Ujú. se orinan hasta después de los 5 años o más grandes en la Maltrato a cama, los a que son los piromaníacos, animales. Ajá. que Maltrato hacen a los daño a niños. los animalitos. Entonces él sí era así. De ahí nos vamos a brincar rápidamente a que su infancia sí fue perturbadora, pero todo lo maléfico, todo lo perturbador y aterrador sucede en una etapa de su vida en donde podrías decir tú, lo tiene todo, no sé por qué está haciendo esto, lo Ujú. tiene todo, pero hay algo que está variando en su cerebro, en su Ujú. psique, en su psicología, está algo variando, que está muy desacomodado, que empieza a actuar de esa manera errante. Fíjate que Dennis Rader tenía un trabajo común y corriente, como cualquier ciudadano ejemplar. Él cumplía con actividades sociales, de control también como comunitario, es decir, él vigilaba que los vecinos cortaran bien su césped, que tiraran bien su basura en los contenedores especiales, que no hubiera disturbios públicos. Ahí mismo, pues digamos que en la manzana o en la colonia. Además era decano de una iglesia luterista y sabemos que si eres tú eres como la punta de la lanza en la religión, en tu iglesia, debes de ser Ujú. alguien ejemplar. Claro. Sobre todo un decano, alguien que tiene una posición muy alta con respecto a todos los demás fieles. Entonces, pues realmente esto no iba a ser como nada, no iba a dar ningún indicio de sospecha ante nada, No se ante todos esperaría. los... Ándale, no se esperaría ante toda la avalancha de crímenes que estaba por cometer. Fíjate que esta persona actuaba como una persona normal y ejemplar. Tenía sus hijos, tenía su esposa, tenía su familia. Entonces, había momentos, y esto es donde te voy a empezar a contar los datos perturbadores de Dennis Rader, mejor conocido como BTK, y te voy a decir ahorita por qué es BTK. Ok. Él, había momentos en donde se salía de su casa, decía, ahorita vengo, tengo unos proyectos, tengo unas cosas pendientes, Ujú. y solamente avisaba hacia su familia y se iba. Lo que nunca se imaginó su familia es que cada vez que salía a hacer esto era porque iba a cometer sus crímenes. Él empezaba por vigilar a todos sus vecinos, vigilaba a la gente, salía en las noches por horas para buscar a sus víctimas y para poder calcular todo meticulosamente cómo iba a desatar como este monstruo interno que estaba habitando en él. Ujú. Vamos a comenzar con uno de los crímenes que más marcó a Dennis Rader y yo creo que es el más perturbador de todos los que cometió. Él asesinó alrededor de 10 personas, cometió bastantes crímenes y es uno de los asesinos seriales activo, bueno, que estuvo activo durante más tiempo que cualquier otro de los que yo he escuchado. Él estuvo activo durante 30 años, imagínate, de los años Ay, Dios. 70 hasta el 2005 que lograron detenerlo. Hasta el 2005. Qué miedo. Entonces, mientras nosotros estábamos chicos, bueno, yo tenía alrededor de 15 años Ajá. cuando él todavía estaba activo y ni siquiera había sido atrapado. Pero bueno, estábamos muy lejos, no había nada de qué temer, pero sin embargo te pones a hacer esa asimilación de decir, o sea, yo estaba pequeño y él todavía seguía activo en Estados Unidos. Bueno, el primer crimen que cometió esta persona fue una familia completa, la familia Otero. Fue un caso súper sonado porque la crueldad con la que realizó todas estas cosas fue algo brutal, algo impactante para toda la sociedad y para todos aquellos que se dieron cuenta de Muy con el crudo. detalle, con la crudeza que hizo Ujú. pues esos desvivimientos. Él era muy meticuloso, sabía a quiénes
iban a ser sus presas, quiénes iban a ser sus víctimas, y solamente se dedicaba a echar el plan en acción. En una ocasión, en una casa, llega, él se estaciona, va por la parte de atrás, se pone una máscara y ya llevaba una bolsa, pues con esposas, con guantes, con muchas cosas que él iba a ocupar. Y entra a la casa, los amaga a todos con un arma de fuego, Ok. los somete a todos psicológicamente, es decir, los empieza a amedrentar y los empieza a amenazar. Empieza este juego psicológico que a él le gustaba hacer primero, en hacerlos sentir que le temieran para que no se les ocurriera ni siquiera escaparse o pararse o correr o gritar o hacer algo. Allí estaba una familia casi completa, faltaba un miembro, pero podríamos decir que era toda la familia. Estaba el papá, la mamá y 2 niños. Lo primero que él hace es decirles que él era un prófugo de la justicia, que él solamente llegaba ahí para comer y que luego se iba a ir. Era como una forma de convencerlos que no iba a durar mucho, pero esta era una vil mentira, porque lo primero que hizo fue atacar al papá. El modus operandi de este asesino era atarlos, era torturarlos y era matarlos. Las siglas en inglés es Bind, Torture and Kill, por eso es BTK. Entonces, este asesino primero los ataba, luego los asfixiaba. Y una vez que estaban asfixiados, que puede ser con bolsa, con cuerdas, con todo lo que tuviera a la mano para poderles infligir este daño físico, y después los desvivía. Comenzó con el papá a desvivirlo delante de la señora y delante de sus hijos, quienes gritaban aterrorizados, quienes estaban totalmente traumatizados. Muy traumático. Y después lo hizo con la madre. Y una vez que el papá y la mamá estaban tirados ahí frente a los hijos, fue por la niña. Los niños, era un niño y una niña. Primero fue por la niña. La niña se resistía un poquito. Cuando la dejó tirada en el piso, vio que todavía se movía, que tenía signos vitales. Así que la tomó, se la llevó a un cuarto y ahí terminó su desvivimiento. Allí terminó por infligirle demasiado daño y para poderla desvivir. Cabe resaltar que este asesino, a comparación de otros que son muy perturbadores, no utilizaba como el acto sexual para poder cumplir como sus fantasías. Sus fantasías eran atarlos, y esto te recalco un poquito, te remonto a lo que te comenté hace un momento, en que él era Boy Scout. Él era Boy Scout y sabía cómo hacer nudos, sabía cómo hacer ataduras, y le fascinaba y le extasiaba hacer esto con sus víctimas, atarlos y hacer nudos demasiado complejos, como pues para satisfacer esa fantasía de que le encantaba mucho esa actividad. Y ahora imagínate más con sus víctimas. Él, una vez que los dejaba así, una vez que dejó al papá, a la mamá, a la niña, fue por el niño. Desvivió toda una familia completa, limpió la escena del crimen y salió como si nada por la puerta trasera. No dejó ningún rastro. ¿Cómo se dieron cuenta las autoridades de que había sucedido este crimen? Porque aparentemente pues entra una persona, sucede todo, sale una persona y no escuchan nada más, porque los tenía súper amenazados para que no hubiera disturbios ante lo que les iba a hacer a toda la familia, para que no se le echaran a perder sus planes, por así decirlo. Él sale, él se va, y el niño, un estudiante que faltaba en esa familia, llega y encuentra a toda su familia atada, asesinada, y pues un despapalle en toda la habitación, en toda la mesa, horrible. El niño, pues traumatizado, habla a la policía y les cuenta lo que sucedió. Este asesino empezó con eso y después buscó a otras víctimas más, en donde entraba a las casas a hurtadillas, a escondidas. En una ocasión se sentó así en un sillón, esperó a que entraran las víctimas, y cabe resaltar que él no dejaba ver su rostro. Él siempre utilizaba una máscara, utilizaba atuendos para que no pudieran identificarlo ni tener pistas de él. Él era muy cuidadoso en todo lo que hacía. Entraron estas personas, estos chicos, los amenazó con una pistola y de igual manera los torturaba, los ataba y después los desvivía. Así comenzó la ola de crímenes en Estados Unidos, en Kansas. Aquí todo esto sucede en Kansas. La policía sabía que había un crimen
muy fuerte, que fue el de la familia Otero, que fue el primero que te comenté, en donde no sabían ni siquiera por dónde empezar quién era el asesino. Sin embargo, ya tenía planeado el segundo, que fue el que cometió de estos chicos que entraron a su casa, y ya tenía como que los demás planeados. Él estaba oculto prácticamente en las sombras bajo esa cara de ciudadano respetable, honorable y ejemplar. Entonces era muy difícil que pudieran dar con él. A esto hay un dato que está raro, la verdad está como muy sacado de onda porque... Muy ambiguo. Mira, después de que sucedió lo de la familia Otero, que no sabían quién fue el brutal criminal que hizo esto, se presentaron 3 personas que dijeron, yo hice este asesinato, no fui yo. 3 personas que se adjudicaron el asesinato. O sea, ellos querían ser como los autores intelectuales de esto para tener fama, quizá para tener reconocimiento y para ser temidos. No sé por cuál fue el objetivo, y eso sí me saca de onda de que tú te adjudiques un crimen tan brutal como es desvivir a toda una familia. Entonces los tienen a estos presos. Y aquí es donde Denise Rader, mejor conocido como BTK, se comunica con la policía y hasta con el periodismo y les dice, suéltenlos, ellos no son, soy yo. Yo soy el asesino intelectual y les voy a dar pruebas de que yo fui y les voy a mandar cartas, les voy a mandar evidencias y si quieren encontrar lo del siguiente crimen van a tener que ir a la biblioteca y encontrar en tal libro escondido allí van a encontrar lo del siguiente crimen que fueron los de estos chicos. O sea, cosas así, muy precisas. Así. Entonces, fíjate, aquí había un modus operandi muy particular de Denise Rader, que era asesinaba, se perdía un año y medio, 2 años y volvía a reaparecer con otro crimen. Okay. Igual encontraban gente atada, torturada y desvivida. Desaparecía 2, 3 años y otra vez regresaba. Este es el asesino serial que ha tenido mayor actividad pues en esto de los asesinatos, porque desde los años 70 hasta el 2005 que lo atraparon. Más de 30 años estando activo, estando suelto, por así decirlo, sin que lo pudieran atrapar, y realmente no lo iban a atrapar. Lo atraparon por una tontería. Ya llegaremos allá, pero quiero que sepas que es de los más activos. Entonces, este era su modus operandi. Actuaba, asesinaba y se desaparecía por 2, 3 años y luego regresaba. En uno de sus asesinatos tomaba fotografías. Él observaba todo, mandaba estas fotografías y evidencia a la policía y se quería ser reconocido. Él decía, yo quiero que me publiques y quiero que les digas que voy a volver a atacar, quiero que me publiques en el periódico, que la gente, pues para meterle temor y presión social a las personas. Todos estaban súper aterrorizados porque BTK era un monstruo, no sabían en qué momento iba a aparecer, no había como un orden cronológico. Todos los demás asesinos seriales de los que hemos hablado, si te fijas, es un año completo de puros asesinatos y los atrapan. 2, 3 años completitos, pero él no, él se escondía. Exacto. Mientras estaban buscando a los culpables, a los por lo menos sospechosos de estos terribles asesinatos, él estaba conviviendo con su familia muy tranquilamente. La policía empezó a tomar huellas dactilares de muchos hombres porque muchos habían descrito que era un hombre con, no las facciones, pero sí con tal estatura, tal corpulencia, pero a él jamás le tomaron las huellas, él jamás fue sospechoso ni tampoco dijeron por qué este vecino nunca se tomó las huellas, pero lo dejaron como desapercibido. Mucha gente se preguntará cómo reapareció hasta el 2005. Claro, después de los años 70, él desapareció un tiempo y volvió a reincorporarse en el 2005, en donde mandó un comunicado a la policía decirles que iba a volver a asesinar. Ya llevaba varios asesinatos. La gente estaba temiendo que volviera a aparecer y sí decían, BTK, el momento que aparezca va a volver a hacer de las suyas. Y sí, cada vez que se iba y aparecía, volvía a matar gente. Él sabía mucho sobre la información de las personas porque como te digo, se dedicaba a hacer acciones sociales. Conocía a sus vecinos, conocía los correos porque agarraba las cartas que les llegaban a los vecinos y se ponía a buscar información de ellos. Los conocía perfectamente y sabía cómo se llamaban, a dónde asistían, qué actividades hacían y todo esto. Entonces, realmente era muy, muy meticuloso en todo lo que hacía. Cuando reaparece, la gente sabía que iba a volver a asesinar. La policía tiene información de que BTK ha aparecido nuevamente y les dice que tiene evidencia de un crimen que cometió hace unos años y que es capaz de, se atreve más bien a mandárselos, pero que le pregunta a la policía que si hay riesgo de que lo puedan atrapar.
Obviamente esto lo hace de manera burlona, sin embargo, pues sí hay como cierta parte de verdad. Él no era especialista en esto de inteligencia cibernética ni nada de esto en ese entonces. Estamos hablando ya del 2005, ya era un poquito más avanzada la tecnología de los años 70. Entonces él pregunta que si a través de un disquete que él va a mandar a la policía con diferentes archivos donde están toda la escena del crimen que él ha hecho durante varios años, donde están los cuerpos tirados, desvividos, apuñalados, porque todavía no obstante con amarrarlos, con asfixiarlos, los apuñalaba o les disparaba. Entonces él tenía esta evidencia guardada en un disquete, o sea, de manera enferma tenía guardado algo como para verlo después de días, después de tiempo, y seguirse excitando, seguirse sintiendo orgulloso de estos crímenes. Y la policía le dice, no te preocupes, no hay riesgo. Él, creyendo en esto, manda los archivos y la policía examina los metadatos, es decir, la procedencia de dónde fue escrito en el disquete, de dónde fue, en qué computadora y todo esto. Dan con una computadora que pertenecía a la iglesia luterana. ¿Sí? Todos los datos que encontraron pertenecían a una computadora que estaba en la iglesia luterana, que pertenecía a la iglesia, y en el cual encontraron que el regidor en ese momento era pues, Dennis Rader. Dan con él ya habían tenido también datos del posible vehículo en el que se movía. Entonces cuando dan con su ubicación, ven la camioneta, se dan cuenta que sí es la camioneta que muchos describen, que muchos pues logran como decir que son pistas para poder atraparlo, pero no lo pueden agarrar todavía. Simplemente era nada más como que vamos a ver si está la camioneta, si es él, todas las pistas nos llevan a Dennis Rader. Entonces necesitamos una prueba más, y esa prueba era prueba de sangre. Recordemos que él tenía familia y una de sus hijas estaba estudiando en una escuela en donde los beneficios de esa escuela eran hacerse estudios clínicos, que tú y yo sabemos que los estudios clínicos en Estados Unidos son sumamente caros y de manera particular casi no hay nada como público. Entonces en esta escuela les hacían análisis, les hacían estudios de sangre, y coincidió completamente que la fecha en que su papá, que Dennis Rader, envió este disquete con todas las pruebas de las torturas que hizo, la hija de Denise se acababa de hacer unos estudios de sangre. Entonces ellos saben que tienen una hija que está estudiando en esa escuela, van y se dan cuenta de esos beneficios de la escuela, van al laboratorio y extraen la prueba de sangre de la chica, y se dan cuenta que estas pruebas de sangre coinciden completamente con el ADN de todas las escenas del crimen. Y pues prácticamente ahí está firmada la sentencia de Dennis Rader. La policía ya tenía todo, absolutamente todo para atraparlo, solamente fueron por él. Y cuando fueron a su casa y lo sacaron de su casa, él estaba desconcertado, ya tenía pues ahora sí que otras cartas que les iba a mandar a la policía de los próximos crímenes, porque esto iba a continuar. Cuando lo agarran él pues se da por vencido, cuando lo sacan él se voltea y le dice a la policía, nada más, un favor, dígale a mi esposa que no voy a llegar a cenar, con este cinismo de que cómo le vas a dar este recado a tu esposa, o sea, sí, como si fuera una película, y pues lo meten a la cárcel. Es una persona que obviamente tiene también muchísimos años de sentencia, ya no va a salir. Se dice que Dennis Rader pues se comportó ya de manera más ejemplar en la cárcel, que ya cambió su mentalidad, que se hizo más religioso y todas estas cosas que pues obviamente ya estando en un lugar en donde ya no tienes nada que perder, en donde la vida se te va a ir, pues bueno, no te queda otra más que fingir a lo mejor que vas por el camino de bien para poder reincorporarte ahora sí que al sendero del bien y decir que estás terminando de manera épica tu vida. Dennis Rader, la verdad, es uno de los asesinos más temidos y crueles, porque yo creo que nunca ha de ser fácil hacerle daño a la gente, ni con palabras, ni físicamente, y mucho menos a estas alturas de lo que hacen estos asesinos, que era torturar, asfixiar, poner bolsas, apuñalar, desvivirlos por completo, estar llenos de sangre y irse a lavar como si nada y seguir actuando como un ciudadano normal. Dennis Rader es uno de los asesinos más épicos, y de hecho otros asesinos seriales han tratado de imitarlos. Recordemos al asesino del Zodiaco también. El asesino del Zodiaco utilizaba también los nudos, utilizaba técnicas de BTK, utilizaba técnicas de David Berkowitz, el hijo de Sam. Utilizaba diferentes modus operandi de diferentes asesinos seriales
para jamás ser atrapado. Y de hecho es un caso abierto. Es un caso abierto Nunca que agarraron al asesino del no sigue- Zodíaco. sigue Y no, suelto. no saben quién es durante muchos años. Entonces, estos asesinos también han imitado a BTK porque son como de los primeros que proponen estas técnicas de infligir daño, así como otros que consumen la carne de sus víctimas y así. Hay muchísimos asesinos de los cuales vamos a hablar. A mí me gustó terminar con BTK porque él pone como inicio ¿cómo se llama? A una Al serie. atar a las personas, al torturar y dejar como su huella particular en este tipo de crímenes. Entonces, BTK era ejemplar. Yo te lo pongo ahí en la mesa, Emilio, y dime tú, o sea, ¿qué pensarías de alguien que es ejemplar, un vecino que dices, yo no dudo de él, es buen vecino, o sea, nos corrige para que nos comportemos bien, para que saquemos la basura, para que cortemos el césped? En la iglesia también es una persona ejemplar. O sea, no jamás dudarías de él. No, pues no, porque pues como es una persona de confiar, no solo para uno, sino para el entorno, pues ni siquiera lo dudas, ni siquiera lo piensas, lo das por hecho. Y eso es lo que da miedo. Da miedo, da muchísimo miedo, Sí. porque tú los ves y en el caso que tú me comentaste de Ted Bundy, Ujú. jamás dudarías de Ted Bundy. Luego, No, para pues, nada. y mucho menos las mujeres. A lo mejor uno como hombre duda más de otro hombre. Ajá. Pero en el caso de los sexos opuestos, una mujer no va a dudar o se le haría difícil dudar y más en ese entonces, Ujú. de un hombre que es apuesto, que es amable, que huele bien, que es limpio, que es ejemplar, que es estudiado, que habla bonito. O sea, ¿qué vas a dudar de él? No hay manera de dudar. No, pues no. Hasta en el momento que ya te ves allí, él sobre ti y que dices, ya valió, me va a desvivir. Hasta que estás vulnerable. Ajá, hasta ese momento. Entonces, este tipo de temática de asesinos seriales es sumamente creepy. Es totalmente aterradora porque es gente real, Emilio. Te recuerdo que es gente real y gente que estuvo conviviendo entre los demás sin que los demás siquiera sospecharan de ellos y que planearon sus crímenes de manera tan meticulosa que fueron casi perfectos en hacer lo que hacían. Pero si te fijas, a estos un error tan inocente les llegó la soga al cuello. Ujú. con esto que hicieron tan tonto para lo tan inteligentes que ellos se creían. Claro. A Ed Kemper, el llamarle a la policía y decir, ya estoy harto, ya mejor atrápenme, yo ya no quiero hacer nada más, y lo atraparon. Ujú. Pudo haber sido fugitivo Pudo seguir. sin problemas Ujú. y jamás ser atrapado. A Ted Bundy la mordida fue lo que lo delató, Ujú. ¿sí? El simple A la ADN. Matavijitas también, o sea, algo super X con la cual Exacto. dieron con ella. Denise Rader, BTK, que mandó un disquete donde analizaron sus metadatos y lo encontraron cuando Algo insignificante. insignificante y absurdo. Ujú. Siempre al ser humanos cometemos errores y hay errores que los catapultan para toda la vida, y en este caso los asesinos seriales de los que hablamos fueron catapultados por un error. Ujú. Pues estuvieron mejor encerrados que afuera, eso sí, no La cabe verdad. duda. Entonces, ¿cómo ves? Y ya con esto que contamos de lo último de este asesino que es BTK, ¿qué opinas del tema en general? Pues impactante, porque veo que a través de BTK hubo más asesinos seriales, como el que comentas, el Zodiaco. Ujú. Sí, es un asesino serial que sigue dándome... Cosas me de que mueve hablar, dentro, intriga. me mueve dentro. Sí, aunque no sé ni de dónde es, no conozco bien su caso, y aún así me da miedo. Este último caso que me contaste, en el pensar, estás en tu casa con tu familia y llega alguien para desvivir a todos sin razón concreta alguna, porque eso es lo que me impacta más de este último caso, que no hay una razón en sí del por qué desvive principalmente a esa primera familia. Y claro, o sea, esto ya lo tenía planeado, y ahora ahí te va una pregunta con la cual sí me gustaría cerrar, como Ok. que este tipo de pues sí, de pensamientos que estamos teniendo acerca de los asesinos seriales, como ese tipo de críticas que cada uno de nosotros tenemos acerca de ellos. Yo te lo pongo así en la mesa y esto es lo que más me saca de onda. ¿A ti te da miedo eso? Y a mí me saca súper de onda el decir, ¿cómo puedes ir a desvivir a alguien, atar a toda una familia, asfixiarlos? Es más,
te voy a dar un dato así bien X. A ver. Los ató con los lazos de las cortinas de su propia casa. Imagínate, ¿cómo puedes hacer todo eso con infantes, desvivirlos y llegar a tu casa esa noche y dormir tranquilamente? Seguir viviendo como un padre de familia ejemplar, que tus hijos no sospechen jamás de ti, ser amorosos con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, y el siguiente día ir a buscar la siguiente víctima. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué tendrías que tener en la cabeza? ¿Un desorden? Realmente necesitas tener un desorden. Y pues ese fue mi comentario de que a mí me saca de onda esto. ¿Cómo puedes ir a dormir con eso? Necesitas ser un monstruo totalmente para dormirte tranquilamente después de haberle quitado la vida a muchísima gente, haberlos desvivido de manera tan brutales y vivir como si nada. Necesitarías no tener sentimientos, necesitarías ser literalmente un monstruo. Ajá, literalmente. Entonces, pues bueno, yo creo que sí tenemos muchas más cosas de las que hablar, Emilio, pero sí lo vamos a dejar, si tú me permites, para en otra ocasión hablarlo con mayor calma. Otros asesinos seriales, claro, tenemos más personalidades. Hay demasiados, tenemos más personalidades. Y pues yo quiero agradecerte que me hayas acompañado en esta ocasión, pues a desarrollar este tema que es bastante interesante. Y yo sí te digo a ti como audiencia que no es absolutamente todos los detalles de todos estos hechos de los asesinos seriales. Sin embargo, pues sí te ponemos la espinita para que tú, si quieres investigar un poco más de estas personas, pues puedas hacerlo. Nosotros lo hablamos de manera general, Emilio. Hablamos de manera burda porque hablar de cada uno de ellos se requiere muchísimo tiempo y muchísimos detalles que son también cruciales y que son interesantes y todo. Pero no acabaríamos. No acabaríamos. Es muchísima información la que hay. Entonces, sí, nosotros te lo ponemos como preludio, como preámbulo para que tú investigues un poquito más. Y de todas maneras, si tú tienes algún comentario o quieres decir, ¿sabes qué, Marco? Me gustaría más que hablaras del Zodíaco. Habla más de este otro asesino serial, de John Wayne Gacy, de Jeffrey Dahmer. Habla más de Charles Manson. Habla más de del otro o así. Coméntalo ahí en la caja de comentarios de cada uno de los videos o en las redes sociales. Aquí va a aparecer en pantalla donde puedes comunicarte con nosotros y con todo gusto lo podemos desarrollar. Podemos volver a invitar a Emilio, podemos invitar a otra persona que ya estuvo aquí, a quien ellos digan, y nosotros pues armamos otro episodio pues sumamente interesante como este. ¿Cómo ves, Emilio? Así que pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por invitarme. La verdad es que cuando me dijeron de este podcast dije, wow, está padrísimo. La primera vez que lo vi fue cuando invitaron a Dulce, que platicó sobre sus experiencias paranormales. Dije, oye, es un buen material. Vi unos cuantos episodios y la verdad es que sí me gustó. Y cuando me dijo que estaba invitado, me encantó y obviamente dije que sí. Sí, claro, y es que son temas muy interesantes, lo paranormal, lo perturbador, lo inexplicable y sobre todo lo aterrador de la humanidad real en la que vivimos. Eso está cañoncísimo. La crudeza de la humanidad. La crudeza de la humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Amigos del terror, esto ha sido todo del episodio del día de hoy. Yo te agradezco que hayas permanecido hasta este instante. Muchísimas gracias por tu preferencia. No olvides dejarnos tu comentario, tu like, comparte con aquellos que consideres amantes del terror. Y pues, por último, quiero desearte que pases una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo espero que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.